El artista del hambre, de Franz Kafka. En los últimos años he remitido mucho el interés por los artistas del hambre. Así como antes era muy rentable organizar por cuenta propia grandes espectáculos de este tipo, hoy en día es totalmente imposible. Eran otros tiempos. Por entonces toda la ciudad se entretenía con el artista del hambre. El interés aumentaba con cada día de ayuno. Todos querían ver al artista del hambre como mínimo una vez al día. Al final, hubo incluso abonados que se pasaban días enteros sentados frente a la pequeña jaula. También se organizaban visitas nocturnas con luz de antorchas para aumentar el efecto. Cuando hacía buen tiempo, sacaban la jaula al aire libre y el artista del hambre era mostrado sobre todo a los niños, mientras que para los adultos no solía ser más que una diversión en la que participaban porque estaba de moda. Los niños miraban asombrados, con la boca abierta y cogidos de la mano por precaución, como ese hombre pálido, envuelto en una malla negra por la cual asomaban sus prominentes costillas, desdeñando incluso una silla, permanecía sentado entre la paja dispersa por el suelo y, asintiendo cortésmente con la cabeza o esbozando una sonrisa forzada, respondía a las preguntas o sacaba el brazo por entre los barrotes para dejar palpar su delgadez. Luego volvía a ensimismarse y no se preocupaba por nadie, ni siquiera por las campanadas del reloj, tan importantes para él, que era el único mueble dentro de la jaula, sino que se quedaba mirando al vacío con los ojos casi cerrados y de vez en cuando sorbía unas gotas de agua de un vasito minúsculo para humedecerse los labios. Además de los espectadores se renovaban, también habían guardias fijos elegidos por el público, en general carniceros, curiosamente, que de tres en tres tenían la misión de observar día y noche al artista del hambre para que no ingiriera alimentos por alguna vía secreta. Pero esto era una simple formalidad, adoptada para tranquilizar a las masas, pues los inicios sabían muy bien que, durante el periodo de ayuno, el artista del hambre jamás, en ninguna circunstancia, ni siquiera bajo coacción, hubiera comido nada, por mínimo que fuese. El honor de su arte se le prohibía. Claro que no todos los guardias podían comprender eso. A veces se forzaban grupos nocturnos que ejercían su vigilancia con muy poco rigor, se sentaban adrede en un rincón alejado y se dedicaban a jugar a las cartas, con la intención manifiesta de consentir al artista del hambre un pequeño refugio que, según ellos, podía sacar de entre sus provisiones secretas. Nada atormentaba tanto al artista del hambre como sus guardianes, lo ponían melancólico, le dificultaban terriblemente el ayuno. A veces lograba superar su debilidad y, mientras las fuerzas se lo permitían, cantaba durante esa vigilia para hacer ver a aquella gente lo injustas que eran sus sospechas. Más de poco le servía, pues entonces se admiraban de su habilidad para comer incluso cantando. Mucho más le gustaban los guardianes que se sentaban muy pegados a los barrotes y, no contentos con la turbia iluminación nocturna de la sala, lo alumbraban con unas linternas de bolsillo eléctricas que el empresario ponía a su disposición. La luz cegadora no le molestaba en absoluto. Dormir no podía, de todas formas, pero sí adormirarse un poco, con cualquier iluminación o a cualquier hora, incluso con la sala repleta de gente y ruido. Estaba muy dispuesto a pasar toda la noche en vela con esos guardianes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias sobre su vida errante y escuchar a su vez las que ellos quisieran contarle. Todo eso para mantenerlos despiertos, para poder mostrarles una y otra vez que no tenía nada de comestible en la jaula, y que ayunaba como ninguno de ellos habría podido hacerlo. Pero el momento de mayor felicidad le llegaba con la mañana, cuando, por cuenta suya, le servían un copioso desayuno sobre el que ellos se alabanzaban con el apetito propio de hombres sanos, que han pasado una noche de fatigosa vigilia. Había, por cierto, gente que pretendía ver en este desayuno un intento indebido de influir sobre los guardianes, pero aquello era demasiado lejos, y cuando se le preguntaba a esas personas si estaban dispuestas a hacerse cargo de la guardia nocturna solo por morbo del asunto, sin desayuno, escurrían el bulto, aunque seguían manteniendo sus sospechas. Esto, de todos modos, formaba parte de los recelos ya inseparables de la práctica del ayuno. Nadie, de hecho, era capaz de pasarse todos esos días y noches vigilando sin cesar al artista del hambre, de modo que nadie podía saber por experiencia propia si el ayuno era mantenido sin fallos ni interrupciones. Solo el artista del hambre en persona podía saberlo. Solo él podía ser al mismo tiempo el espectador plenamente satisfecho de su propio ayuno. Sin embargo, y por otro motivo, nunca estaba satisfecho. Quizá no fuera el ayuno el causante de su delgadez excesiva, hasta el punto de que muchos se veían obligados, muy a su pesar, a renunciar al espectáculo porque no podían soportar su aspecto.
sino que se había adelgazado tanto solo por insatisfacción consigo mismo, y es que solamente él sabía, solo él y ningún otro iniciado, lo fácil que era ayunar. Era la cosa más fácil del mundo. Tampoco lo ocultaba, pero no le creían. En el mejor de los casos, lo consideraban modesto, aunque las más veces lo veían como un ser ávido de publicidad, o incluso un farsante al que el ayuno le resultaba fácil porque sabía hacerlo fácil, y que encima tenía la desfachatez de confesarlo a medias. Tenía que aguantar todo eso, y hasta se había acostumbrado a ello con el correr de los años, pero por dentro lo seguía corroyendo esa insatisfacción, y nunca, esto hay que reconocerlo, nunca había abandonado voluntariamente la jaula tras un periodo de ayuno. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden. No dejaba de tener sus buenas razones para ello. Según le había señalado en su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizás aguijonarse progresivamente la curiosidad de un pueblo. Más pasado este plazo, el público se negaba a visitarle, disminuía el crédito de que gozaba el artista del hambre. Claro que en este punto podían observarse pequeñas diferencias según las ciudades y las naciones, pero por regla general, los 40 días era el periodo del ayuno más dilatado posible. Por esta razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro, sonaban los acordes de una banda militar. 2 médicos entraban en la jaula para medir al ayunador, según normas científicas, y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, 2 señoras, felices de haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar unos peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comidita de enfermo cuidadosamente escogida. Y en este momento, el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos que las 2 damas, inclinadas sobre él, le tendían dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los 40 días? Podía resistir aún mucho más tiempo, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces, cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando, y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible? Pues no sentía límite alguno a su capacidad de ayunar, porque aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él. Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no querían permitírselo? Además, estaba cansado, se hallaba muy a gusto tendido en la paja, y ahora tenía que ponerse de pie cuán largo era y acercarse a una comida, cuando con solo pensar en ella sentía náuseas que contenía difícilmente por respeto a las damas, y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente sobre su débil cuello la cabeza, que le pesaba como si fuese de plomo. Pero entonces ocurrió lo de siempre. Ocurría que se acercaba el empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador, como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón de paja, aquel mártir digno de compasión, cosas que el pobre hombre, aunque en otro sentido, lo era. Agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y, no sin darle una disimulada sacudida, en forma que al ayunador, sin poderlo remediar, se le iban a un lado y al otro las piernas y el tronco. Se lo entregaba a las damas, que se habían puesto entre tanto mortalmente pálidas. Entonces el ayunador sufría todos sus males, la cabeza le caía por el pecho, como si le diera vueltas y, sin saber cómo, hubiera quedado en aquella postura. El cuerpo estaba como vacío, las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra otra, los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero y buscaran a este bajo aquel, y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento, jamás se hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica. Alargan todo lo posible su cuello para librar siquiera su rostro del contacto con el ayunador, pero después, como lo lograba, y su compañera, más feliz que ella, no venía en su ayuda, sino que se limitaba a llevar entre las suyas, temblorosas, el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador. La portadora,
en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que ser librada de su carga por un criado de largo tiempo atrás preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el semisueño del desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa, en medio de una divertida charla con que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba todo con un gran trompeteo, marchábase el público y nadie quedaba descontento de lo que había visto, nadie, salvo el ayunador, el artista del hambre, nadie, excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor, mas, no obstante, casi siempre estaba de un humor melancólico, que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarle en serio, con que, además, podrían consolarle. ¿Qué más podía apetecer? Y si alguna vez surgía alguien, de piadoso ánimo, que le compadecía, quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía del hambre. Bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayunador le respondería con una explosión de furia y, con espanto de todos, comenzara a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas para tales casos tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador entre el congregado público. Añadía que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía ser disculpable la conducta del ayunador. Después, tratando de este tema, para explicarlo pasaba a rebatir la afirmación del ayunador, de que le era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaban en esta afirmación, pero enseguida procuraba echarlo abajo, solo con mostrar unas fotografías que eran vendidas al mismo tiempo, pues en el retrato se veía al ayunador en la cama, casi muerto de inanición, a los 40 días de su ayuno. Todo lo sabía muy bien el ayunador, pero era rara vez más intolerable para él aquella enervante desformación de la realidad. Presentábase allí como causa lo que solo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incomprensión, contra aquel universo de estulticia, lleno de buena fe. Escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al parecer las fotografías soltábase siempre de la reja y sollozando volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo a su sabor. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a acordarse de ellas, notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio, sobrevino casi de repente. Debía haber razones profundas para ello, pero ¿quién es capaz de hallarlas? El caso es que cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones, que prefería otros espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa para ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo interés. Todo en vano, como por obra de un pacto, había nacido al mismo tiempo, en todas partes, una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que, en realidad, este fenómeno no podía haberse dado así de repente, y, meditabundos y compungidos, recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente. Presagios no atendidos como merecían serlo, pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volviera a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vivientes esa no era consuelo. ¿Qué debía ser, pues, el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que estaba físicamente enamorado del hambre. Por lo tanto, se despidió del empresario, compañero de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo, sin examinar siquiera las condiciones de la contrata. Un gran circo, con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se contemplaban unos a otros, puede, en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea un ayunador, si sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en este caso especial, no era solo el mismo ayunador quien era contratado, sino su antiguo y famoso nombre, y ni siquiera se podía decir, dada la singularidad de su arte, que,
Como al crecer la edad mengua la capacidad, un artista veterano que ya no está en la cumbre de su poder, trata de refugiarse en un tranquilo puesto de circo. Al contrario, el ayunador aseguraba, y era plenamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes, y hasta ahora aseguraba que si le dejaban hacer su voluntad, cosa que el momento le prometieron, sería aquella la vez en que había de llenar el mundo de su justa admiración, afirmación que provocaba una sonrisa en las gentes del oficio, que conocían el espíritu de los tiempos, del cual, en su entusiasmo, habíase olvidado el ayunador. Más allá en su fondo, el ayunador no dejó de hacerse cargo de las circunstancias y aceptó sin dificultad que no fuera colocada su jaula en el centro de la pista como número sobresaliente, sino que se le dejara fuera, cerca de las cuadras, sitio, por lo demás, bastante concurrido. Grandes carteles de colores chillones rodeaban la jaula y anunciaban lo que había que admirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento. ¿Acaso habría permanecido más tiempo junto a él si no hicieran imposible una contemplación más larga y tranquila los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor y que no comprendían que se hiciera aquella parada en el camino de las interesantes cuadras? Por este motivo, el ayunador temía aquella hora de visitas que, por otra parte, anhelaba como el objeto de su vida. En los primeros tiempos apenas había tenido paciencia para esperar el momento del intermedio. Había contemplado con entusiasmo la muchedumbre que se extendía y venía hacia él hasta que, muy pronto, ni la más obstinada y casi consciente voluntad de engañarse a sí mismo se salvaba de aquella experiencia. Tuvo que convencerse de que la mayor parte de aquella gente, sin excepción, no traía otro propósito que el de visitar las cuadras, y siempre era lo mejor al ver aquella masa, así, desde lejos, porque cuando llegaban junto a su jaula, enseguida le aturdía los gritos e insultos de los dos partidos que inmediatamente se formaban, el de los que querían verlo cómodamente, y bien pronto llegó a ser este bando el que más apenaba al ayunador, porque se paraban, no porque les interesara lo que tenían ante sus ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros, y el de los que solo apetecían llegar lo antes posible a las cuadras. Una vez que había pasado el gran tropel, venían los rezagados, y también estos, en vez de quedarse mirándole cuanto más tiempo les apeteciera, pues ya era cosa no impedida por nadie, pasaban deprisa, a largo paso, apenas concediéndole una mirada de reojo para llegar con tiempo a ver los animales, y era caso insólito el que le viniera un padre de familia con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador, y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados, cuando había estado él en una exhibición análoga, pero incomparablemente más lucida que aquella, y entonces los niños que, a causa de su insuficiente preparación escolar y general, ¿qué sabían ellos de lo que era ayunar? Seguían sin comprender lo que contemplaban. Tenían un brillo en sus inquisidores ojos, en que se traslucían futuros tiempos más piadosos. Quizá estarían un poco mejor las cosas, decíase a veces el ayunador, si el lugar de la exhibición no se hallase tan cerca de las cuadras. Entonces les habría sido más fácil a las gentes elegir lo que prefirieran, aparte de que le molestaban mucho y acababan por deprimir sus fuerzas de emanaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los animales de presa, y los rugidos y gritos de esos durante su comida, pero no se atrevía a decir a la dirección, pues, si bien lo pensaba, siempre tenía que agradecer a los animales la muchedumbre de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales, de cuando en cuando, bien se podía encontrar alguno que viniera especialmente a verle. Quién sabe en qué rincón le meterían, si al decir algo les recordaba que aún vivía, y le hacía ver, en resumidas cuentas, que no venía a ser más que un estorbo en el camino de las cuadras. Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo que cada vez se hacía más diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y adquirido este hábito quedó ya pronunciada la sentencia de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera, y así lo hacía, pero nada podía ya salvarle. La gente pasaba a su lado sin verle, y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno, a quien no lo siente, no es posible hacérselo comprender. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles, fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno
que en los primeros tiempos eran cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya mucho tiempo que era la misma, pues al cabo de algunas semanas, este pequeño trabajo habíase hecho desagradable para el personal, y de este modo, cierto que el ayunador continuó ayunando, como siempre había anhelado, y que lo hacía sin molestia, tan como en otro tiempo lo había anunciado, pero nadie contaba ya el tiempo que pasaba, nadie, ni siquiera el mismo ayunador. Sabía qué número de días de ayuno llevaba alcanzados, y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez, durante aquel tiempo en que un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignado en la tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engañifa y estafa, fue esta la más estúpida mentira que pudieran inventar, la indiferencia y la malicia innata, pues no era el ayunador quien engañaba, él trabajaba honradamente, pero era el mundo quien se engañaba en cuanto a sus merecimientos. Volviendo a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello tuvo fin. Cierta vez, un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los criados por qué dejaban sin aprovechar aquella jaula tan utilizable que solo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que, por fin, uno, al ver que la tablilla del número de días se acordó del ayunador. Removieron con horcas la paja, y en medio de ella hallaron al ayunador. ¿Ayunas todavía?, preguntóle el inspector. ¿Cuánto vas a cesar de una vez? Perdonadme todos, musitó el ayunador, pero solo lo comprendió el inspector, que tenía el oído pegado a la reja. Sin duda, dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al personal el estado mental del ayunador. Todos te perdonamos. Había deseado toda mi vida que admirarais mi resistencia al hambre, dijo el ayunador. Y lo admiramos, repúsole el inspector. Pero no debíais admirarla, dijo el ayunador. Bueno, pues entonces no te admiraremos, repuso el inspector. Pero, ¿por qué no debemos admirarte? Porque me es forzoso ayunar, no puedo evitarlo, dijo el ayunador. Eso ya se ve, dijo el inspector. Pero, ¿por qué no puedes evitarlo? Porque, dijo el artista del hambre levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector para que no se perdieran sus palabras, con labios alargados como si fuera a dar un beso. Porque no pude encontrar comida que me gustara. Si lo hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y me habría hartado como tú y como todos. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía, en sus ojos quebrados, mostrábase la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. «Limpian aquí», ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto con la paja, mas en la jaula pusieron una pantera joven. Era un gran placer hasta para el más obstuso de sentidos ver en aquella jaula, tanto tiempo vacía, la hermosa fiera que se revolcaba y daba saltos. Nada le faltaba. La comida, que le gustaba, traíansela sin largas cavilaciones sus guardianes, ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo necesario para desgarrar lo que se le pusiera por delante, pareciera llevar consigo la propia libertad. Parecía estar escondida en cualquier rincón de su dentadura, y la alegría de vivir brotaba con tan fuerte ardor de sus fauces que no les era fácil a los espectadores poder hacerle frente, pero se sobreponían a su temor, se apretaban contra la jaula y en modo alguno querían apartarse de allí. Fin de El artista del hambre.